Escucha en el radar, temporada 5, episodio 5, con Félix Ávila, abogado y experto en derecho penal y procesal, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast en el radar de Radio América. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con el abogado Félix Ávila, ex juez en el país, y él es un experto en el derecho penal y procesal, muy activo. Y podría decir hasta analista, porque es un analista de un referente en las opiniones legales del país por todo lo que sucede. Abogado Félix Ávila, gracias por acompañarnos en este podcast. Muchísimas gracias, Rodolfo Colindres. Un gusto. Éxitos en su programa siempre y muy constante en el periodismo desde hace muchos años. Claro que le llevamos la pista, el historial. Gracias, abogado. Bueno, entremos en materia, abogado. Sí. Estamos en un periodo electoral muy cercano ya, y hay muchas cosas de las que se habla en Honduras, de lo que necesita Honduras. No solo se está hablando de un cambio de gobierno, se está hablando de que toda la institucionalidad en Honduras está como fallida, ¿no? Pero lo peor es sentir inseguridad en materia de justicia. Mi pregunta preliminar aquí: ¿estamos en un estado de derecho o en qué estamos en Honduras realmente? Bueno, Rodolfo, efectivamente nos encontramos a 10 días, menos de 10 días ya, porque va restando las horas y los minutos para las elecciones generales, donde va a haber un cambio de gobierno. No vamos a decir un cambio de sistema, pero por lo menos un cambio de gobierno. Sin embargo, hay algo diferente a los periodos electorales de hace años. Llevamos ya más de 40 años si se quiere, de una democracia por lo menos formal. Vamos a ver, sin embargo, hoy día pues las cosas están un tanto complicadas. Tal vez no se dude sobre el hecho si se van a realizar elecciones o no. La pregunta tal vez puede ser, las inquietudes son, ¿qué va a pasar después del día de las elecciones, ¿no? Pero concretamente sobre lo que usted me preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo está el Estado de Derecho realmente? Yo diría que hace más de 40 años se construyó aquí nuestros constituyentes, después de varios años de gobiernos militares, de gobiernos de facto. Nuestros constituyentes pues se reunieron y crearon pues lo que es el Estado Democrático de Derecho que actualmente conocemos, con una constitución, creando instituciones que poco a poco se fueron incluso perfeccionando algunas. Otras que se fueron creando, como el Ministerio Público, que no nació con la Constitución actual, sino de que apareció años después. Otras instituciones, como los órganos electorales, se han ido perfeccionando al punto que hoy tenemos un órgano administrativo, que es el Consejo Nacional de Elecciones o Electoral, que hace las elecciones. Y por último, un órgano de alzada sobre el Consejo Nacional Electoral, que es el Tribunal de Justicia Electoral, que actualmente tiene problemas, y de repente de eso podemos hablar, ¿verdad?, sobre la institucionalidad. Pero Estado de Derecho es el respeto a la ley. El Estado de Derecho es precisamente eso, el respeto a la Constitución, la sumisión, si se quiere, de todos los poderes públicos a la Constitución de la República. La sumisión de estos órganos, la separación de los poderes, que el Poder Ejecutivo haga lo que la Constitución dice que debe hacer, no meterse con la función de los otros poderes públicos. Es inconcebible pues que el Poder Judicial reciba órdenes del Congreso, que es el Poder Legislativo, peor del Poder Ejecutivo, de ninguna manera de ello, ni que estos órganos vayan a intervenir en otro órgano como es el Ministerio Público. De manera que cuando se dan este tipo de situaciones y la sociedad ya no confía en la institucionalidad, por ejemplo, dice, ¿qué pasa con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con el Poder Judicial, donde vemos las decisiones de las más altas cortes de justicia, de repente que se duda, que están sesgadas? Entonces, lo que se puede concluir es que el Estado de Derecho no está funcionando como debe ser. Bueno, no está funcionando como debe ser, y eso es evidente en Honduras. Y usted decía la independencia.
¿Por qué no hay independencia? Le pregunto esto. Usted fue juez. Sí. ¿Qué tan libre se sintió usted para actuar como juez o a qué temores se enfrentaba al momento de impartir justicia? Buena pregunta, Rodolfo, porque se lo voy a decir. Yo serví de juez durante varios años y puedo decirlo así, de que inicié mi carrera judicial, que duró varios años, siendo incluso apenas egresado de la Facultad de Leyes de la Universidad Nacional, y después de aprender, si se quiere, a ser escribiente en el Poder Judicial, me tocó empezar como juez de paz, letrado ya en un pueblo de aquí del departamento de Comayagua, y obviamente uno empieza a sentir lo interesante que es tomar decisiones, aunque sea pequeñas decisiones en un pueblo, pero de una manera de que nadie se la va a cuestionar. Y después me tocó ascender a ser juez de letras ya aquí en la capital de la República, donde había muchas cuestiones ya de alta relevancia, si se quiere. Me tocó también dirigir en ese tiempo o ser juez titular del juzgado de letras primero de lo criminal por un tiempo, ser juez de sentencia, por decirlo así, de los primeros jueces de sentencia cuando se inició el proceso, el nuevo sistema procesal penal hondureño, digo el nuevo en aquel tiempo, hoy día ya cerca de un cuarto de siglo, pero yo tengo que decirle que nunca se me dirigió a mí de manera individual o de forma colectiva en la sala donde impartía justicia una orden, digamos, una insinuación siquiera, cómo resolver un determinado asunto. Y eso lo digo con toda entereza, con firmeza, ¿verdad? Que en ese tiempo, por lo menos en lo que a mí respecta a esa corte del 2002 al 2007, creo que fue. Puede que lo voy a interrumpir en eso. Esa experiencia que usted tuvo, hice de Comayagua, luego pasar aquí a la capital de la República. La presión tiene que ver cuando ya son figuras de renombre en el campo político, por así decirlo, exfuncionarios del Estado, y hay menos presión en casos comunes donde la población... Sí. ¿Esa es la diferencia? Claro que sí. Mire, es decir, las presiones se dan en de repente todos los ámbitos, ¿verdad? Ahí en lo pequeño como en lo grande. Lo que pasa es que de repente en los asuntos muy grandes, muy delicados, donde hay políticos, entonces las presiones van desde las más altas esferas del Poder Judicial y de ninguna manera se puede decir que lo peor, ¿verdad? Sino que también incluso de lo externo, políticos que quieren influir. Yo creo que hoy eso es bastante común. Ya hoy día yo desde hace bastantes años como abogado que ejerzo en los tribunales de justicia, veo el sesgo realmente de a veces cómo se resuelven las cosas. Y lo que más me preocupa o creo que nos debe preocupar actualmente es el hecho que el Poder Judicial, los jueces no se sientan absolutamente independientes. Y hablo especialmente en materia penal. Y es la tarea que realiza el Poder Judicial y la tarea que realiza el Ministerio Público. Porque a veces se tiene la idea que para que el sistema penal funcione es que tiene que ir todo parejito, ¿verdad? Es decir, que los jueces le respondan positivamente siempre al Ministerio Público y que si eso no ocurre, yo he escuchado eso, de que las cosas no están bien. Al contrario, si el Poder Judicial, si los jueces son verdaderamente independientes e imparciales, ante las peticiones del Ministerio Público, le responden, digamos, positivamente cuando deba ser así. Pero cuando no corresponda, entonces a responderle de una manera también negativa, pero razonada y razonable. Es decir, que hay muchas personas que piensan, e incluso ha sido vendido esto por fiscales, si se presenta un requerimiento X con figuras de alto calibre político, pongamos así, en el país, y el juez desiste, está la imagen de que ese juez se vendió, es corrupto, que no hubo independencia, que tuvo presión.
O sea que la palabra del Ministerio Público tendría que casi respetarse como santa, sin dar lugar a discrepancias. Caemos en ese error, ¿verdad? De entender que lo que el Ministerio Público lleve ante los tribunales tiene que ser aceptado necesariamente, ¿verdad? Entonces eso no es así. El juez puede perfectamente darle entrada a una pretensión, especialmente un requerimiento fiscal. Es casi seguro de que el requerimiento como acusación debe ser admitida a trámite porque tampoco lo puede rechazar de entrada, pero lógicamente ya luego en la primera o en el primer acto formal, ya que es la audiencia inicial, el juez está totalmente en la libertad absoluta de decirle al fiscal: usted está equivocado, esta acusación no tiene pies ni cabeza y por lo tanto se la sobreseo, se la archivo, pues se la manda al archivo, o continuar. Y un juez que actúa así, de esa manera, que por mucho que se crea, bueno, es que el juez actuó allí en este caso porque se trata de una figura importante, entonces es que está vendido. Uh-huh. Claro, desafortunadamente este tipo de expresiones las vamos a seguir escuchando, Rodolfo, porque hay una percepción, hay una mala percepción o una percepción negativa en el sentido de que el Poder Judicial actúa así. Pero el actuar correcto del Poder Judicial es, bien, darle respuestas a los requerimientos fiscales conforme a derecho. La otra pregunta aquí, perdón, lo aprovecho al máximo. El Ministerio Público siempre ha recibido cuestionamientos y los fiscales han salido y todos han salido cuestionados. Vamos a decir, ha habido un cuestionamiento permanente. Es más grave lo que vivimos hoy en día. Creo que las acusaciones más graves y de politización más... No sé si yo estoy equivocado, es cuando más se sienten más en la actualidad, ¿o no es así? Sí, es que el problema está en la legitimidad que tienen los fiscales generales para actuar. Acordémonos que las acusaciones, quienes las hacen, quienes las formulan, quienes las firman, quienes las sostienen, son fiscales auxiliares, fiscales titulares, que ellos tienen toda la legitimidad del mundo porque han sido, la mayoría de los casos, o casi todos, escogidos en concursos y han sido nombrados. Pero el problema es que en el Ministerio Público existe un principio que se llama de la jerarquía, es decir, la unidad de actuaciones, que aunque usted fiscal, yo sea fiscal auxiliar, pero al final el responsable de todo es el fiscal general. Entonces, cuando usted hacía la pregunta, estos cuestionamientos actuales, ¿verdad?, de esta administración, si lo llamamos así, del fiscal general, el problema está la legitimidad o la manera en que el fiscal general actual llegó a ese puesto, ¿verdad? Muy cuestionado. El proceso de selección para nombrar al fiscal general se desnaturalizó. Hubo una lista de 5 personas, como lo manda la ley, para que el Congreso nombrara. De ahí no salió, o mejor dicho, sí salió de ahí, pero lógicamente no era lo que la sociedad hondureña esperaba. Luego fue designado o nombrado por una junta, una comisión permanente, la comisión permanente del Congreso, de manera interina. Luego después se confirmó eso, pero también hubo cuestionamientos de que hubo un arreglo entre los partidos políticos. Pero, entonces, vamos, el principio, dice usted, es la forma, la legalidad, ¿o no? La legitimidad. Legitimidad, la forma que fue electo el fiscal. Pero luego vamos al accionar. La gente está viendo, me voy al grano, la gente está viendo y algunos le ponen el matiz político, están acusando casos supuestamente de corrupción, están viendo audios que involucran a magistrados del órgano electoral, pero hay audios y hay videos tan claros en narcotráfico y el fiscal no actúa, pero se actúa en otros audios que sí son dudosos. Con audios y videos, si voy en narcovideos, no solo es el audio, es el video. En corrupción, una diputada de Copán con su audio y su rostro. Y no hay trámites. Pero en otros audios dudosos ya hay trámite. ¿Por qué? ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo decir si esto está politizado o no? Entonces, esas dudas de origen, de repente que alguna gente se hizo en aquel tiempo cuando se nombró al fiscal general, vienen a ser confirmadas con estas actuaciones. Por el contrario, imagínese que se dudara de repente alguien, su legitimidad, pero si en su actuación actúa bien, de repente alguien puede decir,
sí, dudamos, ¿verdad? Pensamos que iba a ser sesgada o no merecía en algún momento, pero sus actuaciones son legítimas. Pero aquí este caso, el problema está que como usted lo afirma o como como relatan los hechos. Relatan los hechos, porque esa es la realidad, ¿verdad? De que hay hechos que no se persiguen. ¿Y por qué no se persiguen? Porque de repente hay intereses de por medio. ¿Por qué se persiguen otros en las mismas circunstancias o circunstancias más bien diferentes a otros? Entonces, bien como dice usted, ¿verdad? Los audios y grabaciones, en estos casos que ha mencionado, el caso Cedesol, y la gente sigue esperando, ¿verdad? ¿Cuándo de repente se va a actuar? Los audios que han sido filtrados que ya lo sabemos ahí de hechos anteriores donde se han mencionado a personas importantes, ¿verdad? Relacionadas con este gobierno, la sociedad se sigue preguntando cuándo se va a actuar. Y por el contrario, ¿verdad? Lo último que está ocurriendo aquí ante la justificación, que es un atentado contra el proceso democrático, contra las elecciones, se actúa a la velocidad del rayo, a 1000 por hora. Está bien, Rodolfo, de repente que se actúe así, porque así debe actuar, pero el asunto es que en estos casos sí y en los otros no. Entonces debe actuarse igual, es decir, no queremos un ministerio público lento como la tortuga, de que va a estar ahí, de repente que en todos los casos está demasiado lento. Está bien que el Ministerio Público actúe con celeridad, pero en todos los casos. Pero, ¿cómo se le mira? Hasta esta fecha, ¿cómo estamos viendo el accionar del Ministerio Público? ¿Cómo se está viendo? Ustedes que son los que están activos, ustedes que tienen que representar clientes, ¿cómo se está viendo el papel del Ministerio Público? Bueno, mire, yo participo en defensas generalmente de casos, en muchos casos de gobiernos, digamos, de administraciones pasadas. Y no de ahora, Rodolfo, lo voy a decir, ¿verdad? No solo con la administración del fiscal general Zelaya de los últimos años, sino de que en años anteriores mirábamos más que todo el cuestionamiento, no tanto para el fiscal, fíjese, porque el fiscal pide. Si usted pide, ¿verdad? Y a quien le pide le da, y lo que pide no es correcto, pero se lo da, usted está contento. Pero, sino que más bien a la actuación de los jueces, de ciertos circuitos ahí, de que los han puesto con la idea de que tienen que actuar, ¿verdad? Y entonces lo que le estaba diciendo era que la actuación del Ministerio Público de llevar los casos, presentar las acusaciones, generalmente fuera del horario normal de trabajo, que sí lo pueden hacer, lo vemos ahí, lograr que el juez de letras dicte una orden de captura, pero sin leer prácticamente. ¿Cómo es posible de que pudiendo analizar, Rodolfo, por ejemplo, así? Yo he visto acusaciones donde uno de los acusados es mayor de 70 años, que la ley prohíbe que se dicten medidas privativas de libertad, pero el juez dicta orden de captura y, lo peor de todo, ordena un allanamiento y esa persona enferma, o sea, vulnerable, es sacada de su casa. Así, esas actuaciones sirven nada más como una especie de show. Entonces, de hace unos años se viene dando esta forma de actuar, un alineamiento, si se quiere, del juez en estos circuitos especiales con las peticiones del Ministerio Público para hacer, y ojo lo que le voy a decir, esto es lo que le hemos llamado un populismo penal. Es decir, darle a la sociedad hondureña aquella idea de que se está haciendo algo. Pero en realidad estos casos generalmente caen por su propio peso más adelante, entonces, pero aquí se daña los derechos de la persona. Entonces aquí se están trabajando de forma mancomunada, la Fiscalía con el Poder Judicial, no como usted me decía, esa independencia donde no se acepta todo. Exacto. Aquí hay consonancia. Entonces, ese trabajo mancomunado que a veces la gente cree que es correcto, porque la gente cree que es así. Sí. Que qué bonito de que el Poder Judicial y el Ministerio Público actúan en consonancia. Actuar en consonancia es que los jueces le respondan al Ministerio Público de acuerdo a derecho, aceptándole sus pretensiones cuando las pretensiones sean correctas, rechazándole las pretensiones cuando el Ministerio Público no tenga razón ni sentido en ello. Ahora, lo otro aquí es, el Ministerio Público puede presentar acusaciones, pero aquí se habla mucho de justicia selectiva.
Pero eso hay que profundizar. Justicia selectiva puede decir, puedo irme primero, darle prioridad a este caso. Eso podría ser selectivo, ¿no? Uh-huh. Pero no solo es selectivo, sino político y malintencionado, ¿o no es así? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Es que, mire, la justicia selectiva ocurre en muchos sistemas, ¿verdad? Y se ha criticado bastante esa situación y que, más que todo, por ejemplo, en materia penal, pero esto es un poco técnico porque sí, a veces los sistemas hablan de justicia selectiva, pero más que todo es darle mayor importancia a los casos más grandes. Dejar a un lado los casos pequeños no porque no tengan importancia, sino que los casos de bagatela, si se quiere, pueden darle una solución diferente. Es decir, no es que el hurto de la gallina, el robo del bote de champú en el supermercado no deba ser atendido. Lo que pasa que enjuiciar ese caso le puede generar al Ministerio Público un desgaste. Entonces, esos casos se les da soluciones diferentes, ¿verdad? Pero entonces, permítame, entonces el Ministerio Público se desgasta en cosas pequeñas, entonces hay que seleccionar cosas grandes, pero la selección perversa es aquella en que se selecciona el caso que se quiere para de repente favorecer o perjudicar a algo. Esa selección de casos no es lo que legalmente corresponde. Ok, vámonos más de lleno. Si estamos hablando de que no se puede desgastar, el Ministerio Público no debería en casos pequeños y selecciona el más grande, le hablo como lo que puede estar pensando cualquiera que nos sintoniza, sí, nos ve en este momento. Dice, bueno, si hay un narcovideo con la aceptación de un soborno, y no lo aceptan o no se le da trámite y luego aparecen 3 señores en un chat y están presos y luego aparecen unos audios dudosos y están unos magistrados del órgano electoral acusados, ¿cómo es que un chat de unas personas mayores, un audio dudoso sí está judicializado y uno con video, con cara de narcotráfico, otro de corrupción no están? ¿Es selectivo, no? Eso es una mala selección de casos. Usted decía, ¿verdad? Esos casos así como el que usted mencionó al principio merece una atención inmediata. Eso debe ser prioritario. Los otros también. Pero de repente, ¿cómo es posible, ¿verdad?, de que estemos hablando de un caso de 3 abuelos, 3 personas de la tercera edad, que en un chat algún miembro del mismo grupo de chat lo filtró y entonces se dicen cosas ahí de repente que podrían estar dentro de lo común que se habla hoy día, e inmediatamente el Ministerio Público haya hecho todo un revuelo y haya hecho allanamientos y todo eso para mantenerlos privados de libertad, cuando hay otros asuntos de mayor magnitud que no se les da preferencia. Entonces, ¿qué pesa más en materia penal, usted como abogado? ¿Un chat de esa naturaleza? ¿Un audio que las partes dicen no soy yo? ¿O un video? ¿Qué vale en materia penal? Si usted está representando a alguien, dice, ¿qué pesa? ¿Ese audio que es dudoso? ¿O ese video, claro, ¿qué pesa? ¿O qué vale en materia penal? Mira, en materia penal existe algo que se llama la valoración de la prueba, ¿verdad? Y las pruebas se valoran mediante un sistema que se llama sana crítica. Es decir, explicar por qué un determinado medio de prueba tiene validez y otro no. Pero concretamente, en cuanto se refiere a la prueba debe ser legal y debe ser idónea, y además de esa, no debe dudarse de ello. Entonces, lógicamente que ya hablar en concreto, ¿va?, que qué vale más, eso lo digo, ¿verdad? El sistema le puede decir que tanto puede generar prueba este objeto, si a partir de este objeto solo hay unas huellas mías aquí indican que yo estuve ahí, y eso puede ser como también descartar testigos que están diciendo mentiras. Entonces, justamente por eso es que el sistema de sana crítica implica que el juez debe valorarlo así, de esa manera, explicando las razones. Lógicamente que en estos casos que se menciona, la importancia
de esos hechos da lugar a que el Ministerio Público debe de analizarlos y actuar en consonancia, ¿verdad? Entonces, también es importante señalar aquí, ¿verdad?, de que muchos medios de prueba y audios que se dice que se están cuestionando por su origen, lógicamente que un medio de prueba de que ha sido viciado, que en su obtención no siguió lo que manda la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, que se violó principios, no principios, sino que derechos fundamentales como el secreto de las comunicaciones, eso, Rodolfo, no vale nada. ¿Está politizada o no la justicia en el país? ¿O el papel que está jugando el Ministerio Público? Definitivamente, de que hace muchos años la justicia se viene siendo politizada. ¿Y qué es la politización de la justicia? Y es que los políticos intervengan en ella. Pero hoy día lo peor de todo es que la política ha sido judicializada, ¿verdad? Es decir, se está judicializando la política y los políticos con fines un poco insospechados, ¿no? Sí. Acusar magistrados del órgano electoral en tiempo electoral, ¿es correcto o se tenía que dejar que pasara el proceso electoral? ¿Cuál será? Es una situación bien compleja, pero que... Esa es una buena pregunta, Rodolfo. Yo creo de que ante una situación de esas donde pensemos que hay denuncias ante el Ministerio Público de un presunto mal actuar de un magistrado o de dos magistrados. Muy bien, el Ministerio Público no puede soslayar la denuncia y no puede dejar de actuar. Pero una cosa es que él esté actuando, que llame a los denunciados para preguntarles, pero seriamente, lógicamente, como debe ser, hacer todas las investigaciones y poder determinar si realmente hay delito ahí, pero siguiéndose el debido proceso, como llama, pero el debido proceso entendido como aquel donde se respeta el derecho de defensa. Y de repente, ¿qué tan conveniente sería lanzar un requerimiento fiscal ya, aún comprobados los hechos? Yo diría desde mi punto de vista de que no es lo más conveniente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando que estos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral van a tomar decisiones sumamente importantes. Lógicamente, Rodolfo, seamos realistas. Si el Ministerio Público comprueba o ha comprobado, pero de verdad comprobado, de que hay un ilícito en el actuar de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué tanto podemos confiar en esos magistrados? Pero también debemos preguntarnos, ¿qué tanto podemos confiar en un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral que no atiende el llamado de la presidencia del tribunal para asistir a las sesiones? ¿Qué tanto podemos confiar de los magistrados suplentes del Tribunal de Justicia Electoral que rotundamente se niegan a reunirse? Definitivamente esto es una cuestión sumamente grave para mí, porque al final van a tomar decisiones. Me llama la atención lo que acaba de decir usted. Sí. El accionar de los, en este caso los órganos electorales, magistrados que no se presentan a sesión, y eso se vio en el Consejo Nacional Electoral y se vio en el Tribunal de Justicia Electoral, y donde el suplente no da otra justificación más que seguir una misma línea. Pero parece increíble. Lo que vimos aquí es que esa conducta no fue cuestionada ni judicializada, sino la resolución tomada. ¿Cómo interpretamos eso? La resolución que toma el Tribunal de Justicia es la que lleva a juicio, no entorpecer el desarrollo. Pues justamente eso es lo que de repente cualquier persona, si se quiere, profano en derecho, que no sabe derecho, lo ve como incorrecto. Y también lo podemos ver desde el punto de vista de la especialidad en derecho, ¿verdad? ¿Por qué razón se actúa contra uno? ¿Por qué razón la decisión de dos magistrados que puede analizarse, Rodolfo, realmente si esa resolución fue correcta o no, si los magistrados debieron... ¿Pero a quién le correspondía? Digamos, si la te dice... Pero no le corresponde al fiscal en realidad, y yo creo que en eso debemos ser bien claros. En un delito de prevaricato judicial, ¿quién decide sobre la injusticia de una decisión? Solo lo decide un órgano superior que revise la decisión. Es que realmente esto es complicado porque... Un comportamiento así, directo, lo que usted está diciendo, un comportamiento erróneo del Consejo Nacional Electoral, de magistrados que dicen, no me reúno, no hago esto, igual que el Tribunal de Justicia.
¿Le corresponde en principio al Congreso o a quién verificar o poner orden en esa situación? Bueno, mire, es que en el Tribunal de Justicia Electoral pueden ocurrir conductas de los señores magistrados, como puede ser, ¿verdad?, de actos como tales, como no reunirse, como y lo otro ya de dictar las resoluciones directamente, que es decidir y decir la justicia electoral. Tanto esas decisiones como otras, entonces podrían ser cuestionadas, pero el problema está de que una sentencia solo puede ser cuestionada por un órgano superior. De repente, en este caso, ya se sabe que la única instancia, que no es segunda instancia sobre el tribunal, sino de que justicia constitucional podría ser, ¿verdad?, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero el Ministerio Público tener que decir actualmente y luego después que un juez de letras, ya sea la presidenta de la Corte Suprema de Justicia o que califique estas decisiones, prácticamente es la destrucción del Tribunal de Justicia Electoral, que según la Constitución de la República no tiene un órgano superior. Muy bien, y le pregunto aquí en parte final, esto de que el fiscal se presente en conferencias de prensa o en cadena nacional, pero en casos específicos, ¿es correcto o es incorrecto? Pues esto, ¿en cuántos años tenemos? En casi 30 años, ¿verdad? De 28 años el Ministerio Público funciona desde 1994. Estamos hablando ya más de 30 años, ¿verdad?, de funcionamiento del Ministerio Público. Nunca se había visto de que un fiscal general saliera a dar conferencias de prensa, a anunciar los requerimientos fiscales y lo peor de todo es a develar las pruebas. La respuesta es, para mí, de repente es contrario a toda ley, es incorrecto. Es más, la propia ley orgánica del Ministerio Público manda de que el Ministerio Público debe guardar la debida reserva de sus investigaciones. ¿Para qué? Para no perjudicar al proceso como tal y también no perjudicar los derechos de la persona que se está investigando. Entonces, ¿qué significa revelar las pruebas? O sea, usted dice, en materia penal ustedes dicen, las pruebas no las voy a revelar, sí, espero el juicio, pero hacerlo anticipadamente ante la población, ¿qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que se vende? Pues yo creo que utilizando otras palabras sería de repente lo mismo la palabra que utilicé anteriormente, populismo penal, que también se puede traducir utilizando otra expresión, show, ¿verdad? Así, ¿verdad? Una escena más, ¿verdad? Ahí un show más. Pero más que todo es llamar, como dar a entender a la población, mire, estamos actuando. O sea, expresiones como de este Ministerio Público, este fiscal general no se va a dejar doblegar por esto y lo otro. Mire, los fiscales, los requerimientos se defienden en el estrado, se defienden ante el juez. El problema es que estas comparecencias parece que también son como adelantos para que el juez que vaya a actuar, cuidadito juez, se va a portar mal con el Ministerio Público porque usted le puede ir mal también. Entonces son una especie de intimidación de alguna manera también para los jueces que van a actuar en ese caso, y eso realmente es inadmisible en un Estado de Derecho. Bueno, y interesaba eso. Usted dice, hay un populismo penal que puede ser en este caso, que se está utilizando. Un profesional del derecho, un abogado, no presenta sus pruebas así, anticipadamente. Y con esto sí quiero concluir. Vimos en España, y usted conoce el caso, el fiscal general en España ha sido sentado en el banquillo de los acusados por revelar un correo del novio de la presidenta. Sí. Pero fue sentado. En Honduras, ¿quién puede sentar o no al fiscal? ¿Quién controla al fiscal general cuando tiene los exabruptos o abusos que la gente pueda pensar que está haciendo? Mire, en España es interesante ese tema, ¿verdad?, del fiscal general, un juicio que justamente está visto para sentencia. No se sabe lo que va a ocurrir realmente si el fiscal general, puede ser que el fiscal general sea exonerado de culpa, ¿verdad?, por el Tribunal Supremo
español. Y por filtrar, filtrar un correo. Y puede ser que sea declarado culpable, lo cual ya es un precedente en España que un fiscal general haya sido sentado en el banquillo de los acusados. Yo he seguido en parte ese juicio. Hay cosas interesantes de las cuales debemos aprender ahí, ¿verdad? ¿Pero en Honduras qué? Pero si lo trasladamos a Honduras, el fiscal general comete delitos, puede cometer delitos. Cuando digo yo el fiscal general, como todos los demás. La institución como tal. La figura del fiscal general. El tema es que ese fiscal general, igual que un presidente de la República, igual que el presidente del Congreso, igual que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se le sigue el proceso que corresponda. Ahora, en Honduras no hay lo que existe en España, que es la acusación popular. Es decir, si aquí alguien va a denunciar al fiscal general, ¿qué fiscal se va a atrever a investigar a su jefe? Nadie. Mientras que el sistema penal de España, por eso es que, y aquí doy la respuesta, por eso es que en España el fiscal general está en el banquillo de los acusados, porque allá hay una acusación popular que es cualquier persona del pueblo que presenta una denuncia ante un juez instructor y este juez instructor es el que decide realmente si va a ser acusado o no. De hecho, allí en esa acusación los españoles lo miraban raro porque el fiscal general, que es el fiscal general siendo acusado, y además de eso, había un fiscal del Ministerio Público que en lugar de acusar pidió la absolución del fiscal general, ¿no? Entonces concluyamos en algo. Eso de que nadie está por encima de la ley en Honduras es una falacia. El fiscal y los presidentes de los poderes del Estado, difícilmente alguien actúa. Como dice usted, nadie va en contra de su jefe, nadie se atrevería a ir contra el presidente, nadie se atrevería a ir contra el fiscal, nadie contra el presidente del Congreso. Y entonces están por encima de la ley todos ellos. Mire, debe haber un sistema en cual a estas personas aún en el ejercicio de su debe haber, pero en este momento estamos por encima de la ley, ¿no? Lógicamente de que están por encima de la ley, ¿verdad? Porque el sistema, tal como está la situación, lógicamente un fiscal general, ningún fiscal se va a atrever a investigar al propio fiscal. Y yo creo de que hay algunas cuestiones en las cuales nosotros en Honduras debe mejorar sobre eso, ¿va? Porque seamos realistas también, Rodolfo. Los sistemas deben de prever esas situaciones donde ante la acusación contra un alto funcionario del Estado también debe crearse las garantías para que estas personas no sean llevados a los tribunales tampoco por cualquier antojo, ¿verdad? Pero por aquellas cosas serias, delicadas, realmente, lógicamente debe buscarse los mecanismos para que sean sentados en el banquillo de los acusados. Bueno, abogado Félix Ávila, le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí a hablar un poco de esto, porque sí vivimos en una situación donde se siente que aquí todo depende de quién tiene el poder, la fuerza. De eso depende. No es la ley como tal, no pesa la ley, pesa la fuerza del poder en Honduras. Y esto del fiscal, el presidente, que en Honduras nadie se atreve a ir en contra, o se atreve a hacer una acusación, demuestra que eso es una mentira. Esa es una institucionalidad débil, ¿verdad? Debemos entonces hacer lo que sea necesario realmente porque nuestras instituciones que están ahí, realmente porque las instituciones están ahí, Rodolfo, está el Ministerio Público, están los tribunales de justicia, incluso con mecanismos de selección que cualquier país, cualquier sistema los envidia, pero el problema es que son cooptados, como se dice popularmente hoy día, ¿verdad? Entonces la institucionalidad no funciona. Es decir, no se trata de que necesitamos aquí, bueno, pues que lo podemos traer a la Corte Celestial. Tenemos una corte, tenemos jueces, tenemos un ministerio público. Lo que pasa es que y eso ahí se concluye, es la politización de los órganos de las instituciones los que llevan a este tipo de situaciones graves para el Estado de Derecho. Gracias, abogado. A su orden. Gracias. El abogado Félix Ávila, ex juez de la República, especialista en Derecho Penal y Procesal, estuvo con nosotros en este episodio del podcast En el Radar de Radio América. Gracias a todos por estar siempre en nuestra sintonía y los invito para el próximo episodio. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.